le cuenta a su pueblo lo que va a hacer. Y desde el principio él lo hizo con Abraham. Cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había, dijo, encubriré a Abraham, mi amigo, lo que he de hacer, siendo que de él haré una nación poderosa y será padre de multitudes. Y fue y le avisó lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra por amor a Abraham. Y el amor de Abraham, el amor de Dios por Abraham se extendió hasta Lot. A Lot lo salvó por amor a Abraham. Porque Lot de todas maneras participaba no de las maldades mismas de Sodoma y Gomorra, pero estaba acostumbrado a lo que se vivía allá. Y él mismo estaba sentado a la puerta de Sodoma como juez. O sea, tenía un cargo predominante, tenía un reconocimiento allá. Pero por amor a Abraham, el Señor salvó a Lot. Entonces, por amor a nosotros, el Señor detiene muchos de sus juicios que envía sobre un país, sobre una ciudad, sobre nuestra propia familia, sobre alguien amado nuestro que se está portando mal. Por amor a nosotros, el Señor detiene su juicio y tiene misericordia. Por eso nuestra intercesión vale para el Señor. Y es importante para el Señor y por eso dice el Señor que clamemos, que velemos, ¿sí? Que intercedamos, que exhortemos, porque el Señor nos ama y tiene en cuenta nuestra oración y nuestro clamor a Él. Amén. Mucho de ese clamor seguramente es lo que ha evitado que los juicios del Señor lleguen más rápido de lo que debían llegar. Por eso dice ahí en segunda de Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa, así algunos la tengan por tardanza o por retardada, sino que Él es fiel y justo y paciente, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aunque la gente dice, no, pero tanto que estamos hablando de eso, tanto que yo escucho de eso y nada ha pasado. Por ejemplo, cuando Noé comenzó a construir el arca tenía como 500 años. Y cuando nosotros seguimos leyendo que comenzaron a subir los animales y vino el diluvio, ya tenía 600. Entonces, 100 años el Señor diciéndole al pueblo de ese entonces que se arrepintiera, que se volviera a sus malos caminos. Y 100 años el Señor esperó. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué son 100 años? ¿Qué es un siglo para el Señor? Pues si dividiéramos esos 1000, ¿cierto? Entre 24, entonces podríamos decir que es menos de una hora, un siglo, ¿sí? Es como media hora, más o menos. Para el Señor un siglo es como media hora. Y esa media hora es la que se hace silencio en el cielo cuando se toca la séptima trompeta. ¿Sí ve? O sea, se hace silencio por un siglo. ¿Sí ve? El Señor teniendo paciencia, esperando a ver si el ser humano se convierte de sus malos caminos, porque el Señor sabe lo que son sus juicios. Él sabe que serán cual nunca ha habido en la humanidad desde que el hombre fue creado, a causa del pecado de la humanidad y el pecado del diablo y sus demonios. Entonces el Señor, como perfectamente sabe lo que esos juicios son, prefiere tener paciencia y esperar longánimemente. Eso es longanimidad, ¿sí? Es el amor con paciencia hasta el extremo de la bondad, ¿sí? Hasta donde más se puede uno esperar que alguien tenga paciencia. Y el Señor por eso es longánime, porque tiene paciencia hasta donde nosotros nunca tendríamos paciencia. Es más, nosotros nos impacientamos con cualquier cosa, ¿sí ve? Pero el Señor es longánime y nos tiene paciencia, 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 tanto al justo como al impío, al justo como al injusto, porque el Señor sabe lo terrible de sus juicios. Entonces, considerando estas cosas, vimos ahí en Lucas 17, hay unos evangelios llamados sinópticos que son
que están en los cuatro evangelios. Entonces está en Lucas 17 y 21, en Mateo 24 y en Marcos 13, ¿cierto? En- que son como unas notas preliminares al Apocalipsis que el Señor les dijo a sus discípulos y a quienes lo escuchaban. Adelantaba algunas cosas de las que el Espíritu le iba a revelar al apóstol Juan en el momento del Apocalipsis. Adelantaba algunas cosas. Entonces, consideramos que, dice el Señor, así será en el fin de los tiempos como en los días de Noé. Y estuvimos viendo cosas terribles de los días de Noé. ¿Cierto? Que el Señor, queriendo ganar esas almas de ese entonces, cuando él estaba predicando, no se las dijo. Simplemente dijo, porque como en los días de Noé, que se casarán y se darán en casamiento, comían, dormían, bebían hasta cuando vino el diluvio. El Señor fue muy misericordioso y muy paciente con esa generación, no diciéndoles verdaderamente, no porque mintiera, sino porque quería ganar esas almas y no había necesario de incurrir en recordar esas cosas que sucedieron en los días de Noé. Pero hoy en día, por eso quedó escrita la palabra, para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos, el fin de los tiempos, como dice Pablo. Entonces, para nosotros cuando leemos, porque como en los días de Noé, serán los días del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, pues en los días de Noé no solamente hacían las cosas cotidianas de la vida, sino que se dio la rebelión angélica, donde los ángeles dejaron su morada celestial y vinieron a la tierra y emparentaron con las mujeres de la tierra, que esos son los nefilim, los ángeles caídos son los nefilim. Y a esos nefilim que emparentaron con las mujeres les nacieron gigantes en la tierra, que son los giborim, que son contra los que siempre el pueblo de Israel ha tenido lucha, los filisteos, que hoy en día son los palestinos. ¿Sí ven? Cómo viene desde edades antiquísimas este conflicto que hay entre el pueblo santo escogido por Dios y las huestes de maldad. Pero en medio de esos dos, ¿quién está? El ser humano, dejándose usar o por el diablo o por el Señor. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, escoge tú ahora, obedecer para que vivas o desobedecer para que mueras. Ahí está en Deuteronomio. Las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Y eso mismo nos lo dice hoy el Señor a todo ser humano. Escoge tú que decides seguir. Yo no te voy a obligar, porque no tiene sentido no obligar a alguien a que lo ame. Sí, yo qué tal a mis hijos obligarlos a que me amen, a mi esposa decirles que me tienes que amar o si no, no trabajo más, no suplo más lo de la casa. No tiene sentido, ¿sí? Entonces para el Señor tampoco tiene sentido que nos diga, si no me amas, manda un rayo que te caiga encima y no que te mueras, sino que no puedas caminar bien o que te suceda quién sabe qué cosa. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido para el Señor obligar al ser humano a que lo ame. ¿Sí? Por eso el Señor lo que hace es con cuerdas de amor, con misericordia, con sazones en nuestra vida, porque suyos son los tiempos y las sazones, con circunstancias y vicisitudes de nuestra vida, no solo situaciones tristes, también situaciones alegres, situaciones de éxito, de triunfo, no solo son situaciones de derrota y de enfermedad. ¿Sí ve? El Señor es más bien llamando nuestra atención a que lo sigamos, lo recibamos dócilmente, ¿sí? Con suavidad, con ternura. Dice ahí en el libro de Ezequiel que el Señor se dirige a nosotros con mano extendida, con brazo firme o con ira derramada. Nos guarda el Señor para que cuando Él extienda su mano, de una vez nosotros nos agarremos de ella y, bueno, Señor, está bien. Y no que tenga que afirmar un poquito su brazo. Cuando uno lo afirma es como cuando uno le coge las riendas a los caballos. Y los caballos se frenan no porque uno los esté frenando, sino porque la rienda les duele en la boca, les hace doler.
Y el caballo es uno de los animales que más soporta el dolor. ¿Sí? Si no es el que más soporta el dolor. Pero aquí, cuando le cogen la rienda, le duele. Y por eso él frena y obedece al que lo va montando. Entonces, a veces el Señor nos tiene que apretar la rienda, ¿sí? Y decir, ojo, yo soy el que mando aquí. Si es necesario, te vas primero de este mundo antes de que peques más. Lo que estábamos leyendo ahorita, Raulito, en la palabra. Por lo cual, muchos son debilitados, otros enfermos y otros duermen, ¿sí ven? Antes de tiempo. A veces somos tan impetuosos, es tanta la vitalidad que tenemos y el ímpetu que tenemos que el Señor tiene que debilitarnos. Para que al debilitarnos, sí tengamos un corazón dócil, ya no en nuestras fuerzas, en nuestro ímpetu, sino valiéndonos de los demás, el Señor puede hablarnos y nosotros digamos, oh Señor, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Lo que dijo Job. Entonces, estos juicios del Apocalipsis, lo que finalmente muestran no son el espectáculo de lo que son esos juicios, ¿sí? Y los astros cayendo del cielo y las plagas, las hambrunas, las guerras en diferentes lugares, ¿sí? Incendios, terremotos, desastres naturales. No es eso lo que el Señor quiere mostrar. Él lo está avisando. A ver si de esa manera el ser humano teme y por lo menos por temor viene a Él. Finalmente lo que el Apocalipsis muestra es la longanimidad del Señor. Hasta dónde el Señor espera para que el ser humano se convierta y lo siga y crea en Él. Así hacemos nosotros con nuestros hijos. Uno no les da de primerazo el barazo. Uno primero es, ya te dije que no hagas eso, que no hagas eso, que obedécele a la mamá. Ya te estoy advirtiendo que te va a tener que corregir, ¿cierto? Y espera uno hasta que llega el momento en que toca coger la varita y darle sus dos varazos, ¿sí? Y llora el niño, se lamenta, pero en el fondo agradece el haber sido corregido. Por eso dice la palabra, ¿sí? Que la vara corregirá al muchacho, ¿sí? Porque en el fondo uno agradece el ser corregido, porque no lo están dejando ir al error y a la muerte, que finalmente es el error, sino que aunque uno al principio se enoje y se moleste por la corrección, finalmente la conciencia lo llevará a agradecer el ser corregido y no haberlo dejado a uno ir quién sabe a qué extremos en sus actos. Entonces, lo verdaderamente espectacular del Apocalipsis es la misericordia del Señor hasta el extremo de su expresión, hasta lo máximo de su expresión. Por eso la revelación del Apocalipsis no comienza de una vez con sus juicios, sino que comienza con Jesucristo mismo. Dice, la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis, que Dios le dio por medio de su ángel. ¿Sí? Lo primero que Apocalipsis nos muestra es a Jesucristo mismo. Y después de mostrarnos a Jesucristo mismo, lo segundo que nos muestra tampoco son sus juicios, es la iglesia. Porque viene el mensaje a las iglesias, ¿sí? Y de tercero, comienzan sus juicios, ¿sí? Nos muestra la glorificación del Señor Jesucristo ya en el trono, el reconocimiento de esa gloria y la apertura de los sellos que traen sus juicios. Amén. Entonces, considerando nosotros estos aspectos de que el Señor mismo en su ministerio dijo del Apocalipsis, llegamos a compartir hace 8 días que como en los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y también decía el Señor, y así como en los días de Lot. Entonces también vimos lo que sucedía en los días de Lot, ¿cierto? Pero también el Señor en Mateo 24 da otra clave, otra señal clave que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea que ya tenemos 3 testigos. Noé, Lot y Daniel. ¿Sí? Ya tenemos 3 testigos que el Señor nos está dando como claves de señales preliminares antes de su venida. Entonces quedamos en la consideración
un poquito de lo que es el libro de Daniel. Apenas vamos hoy a poder pasar como un sobrevuelo, como un dron por encima, mirando todo el panorama. Sí, vemos las casitas organizadas, el parque, pero no alcanzamos a entrar a ver quién está jugando en el parque, ¿sí? Ni a ver las direcciones de las casas. Apenas por encima vamos a sobrevolar el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel es una conexión directa al libro del Apocalipsis. ¿Sí? Y el libro de Daniel también nos conecta con otros profetas ahí en el Antiguo Testamento. Y Apocalipsis nos conecta con toda la Biblia. Son como las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las dirige aquí el hipotálamo. Pero si yo me pellizco este dedo, antes de dolerme el dedo, me duele aquí. ¿Sí nos ha pasado? Algunas veces hemos puesto ese ejemplo, que cuando uno va caminando descalzo y se pega contra el borde del muro en el dedito meñique, ¿cierto? Antes de doler el dedo le duele a uno por aquí la cabeza del corrientazo, ¿sí? Entonces el Apocalipsis es como ese centro nervioso que conecta toda la Biblia, ¿sí? Y donde todas esas ramificaciones y todos esos nervios están unidos entre sí. Y cuando toco un aspecto, por ejemplo, Génesis, cuando el Señor dijo, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo toco ese Génesis 1:1 y busco ahí ese principio, ¿a qué se refiere Dios? Ahí mismo me dirige a Apocalipsis 3, en el mensaje de la Odisea, que dice el Señor, he aquí el principio de la creación de Dios. ¿Sí? Jesucristo, ¿sí? Solo tocando Génesis 1:1, ¡pum! De una vez la conexión me llevó a Apocalipsis 3. Y tocando Apocalipsis 3, la conexión me lleva al origen. ¿Sí ven? Entonces Apocalipsis es una terminal nerviosa y al mismo tiempo es el inicio de las conexiones nerviosas, ¿cierto? Pero de la palabra. Entonces, considerando estos versos, tocaríamos toda la palabra y eso se nos irían reuniones tras reuniones tras reuniones. Entonces hoy lo que vamos a hacer es un sobrevuelo. Entonces en ese sobrevuelo como quedamos en la abominación de la que habló el profeta Daniel, vamos a ver cuál es esa abominación de la que habló el profeta Daniel. Porque estábamos viendo que la manifestación del diablo en estos tiempos es en decadencia, ¿cierto? O sea, cada vez más degradado el ser humano. Y cada vez el diablo haciendo cosas más degradantes para manifestarse, preparando su plataforma para él manifestarse. Entonces, a veces algunas Biblias tienen una concordancia. No sé si todos la tenemos. Vamos a leer, podemos quedarnos en Daniel y yo voy a leer Mateo 24:14, dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. O sea que cuando venga el juicio a las naciones, el Señor les va a decir, mi evangelio fue predicado en todas las naciones y no lo creísteis y no lo recibisteis. ¿Sí? Por eso dice, y será predicado este evangelio en todas las naciones para testimonio. ¿Sí? Y entonces vendrá el fin. Pero recordemos lo que estábamos hablando al principio. El fin no es así, de inmediato. ¿Sí? El fin viene paulatinamente, poco a poco, va llegando el fin. Porque el Señor tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de su pueblo. Él podría con un solo pensamiento hacer que el fin venga ya. Y que en un solo día se dieran todas las cosas y ya, todo quedó destruido. Pero no es la finalidad del Señor que perezca toda carne, dice el Señor ahí en Isaías, y lo dice en Ezequiel y lo dice en Jeremías. Dice, ¿quiero acaso yo la muerte del impío? ¿No quiero yo más bien que el impío se convierta de sus malos caminos y se salve? ¿Sí? El Señor no quiere la muerte del malo, sino que se corrija. Entonces dice, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, y ahí sigue una serie de cosas que ya son las señales mismas.
Ya no son preliminares, son las señales mismas. Entonces, algunas Biblias tienen una concordancia. La mía dice, ahí tiene una E, y me lleva a Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11. O sea que finalmente nos lleva a todo el libro de Daniel, porque cuando seguimos leyendo, vuelve y nos lleva a Daniel 7:27, nos lleva a Daniel 5, nos lleva a Daniel 12. Entonces finalmente nos lleva al libro de Daniel. Entonces vamos a ver esa concordancia y qué es lo que nos dice. El libro de Daniel, el 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Tengamos en mente que estamos viendo tres testigos que el Señor dejó como señales para el momento de su venida, ¿cierto? Entonces estamos considerando lo que el Señor le mostró a Daniel. Para poder entender de manera más clara y más directa a lo que el Señor se refiere con el libro de Daniel, tenemos que leer todo el libro de Daniel y leerlo despacito, el libro de Daniel, rumiando, ¿cierto? Como hacen las vaquitas. Las vaquitas comen pasto, pero el pasto de una vez no vale estiércol. Ellas rumian, regurgitan, pasa por sus 4 estómagos, porque las vacas tienen 4 estómagos, y le sacan todos sus nutrientes, ¿cierto? Vuelve y lo mastican a tal punto que ¿qué es lo que obtenemos? Leche. ¿Sí ven? Como dice la palabra, la leche espiritual. Entonces nosotros debemos rumiar la palabra. No dejar que pase derecho de una, sino sacarle sus nutrientes, examinando todo, decía Pablo a Timoteo, examinando todo, retener lo bueno. Si bien no traguemos entero. Entonces aquí podemos ahorita decir cosas. Yo puedo decir cosas y el Señor me guarde y guarde a mis hermanos de mí. Cada uno luego debe leer el libro de Daniel despacito para entenderlo a cabalidad y entender la señal que el Señor puso. Ahora es una panorámica. Entonces Daniel 9:27 dice, y por otra semana, pero ya podemos decir, pero ¿cuál semana? ¿Cómo así otra? ¿Y cuáles son las anteriores? Tendríamos que leer el libro, pero sigamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, como la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí todavía no entendemos mucho lo que nos está hablando. Entonces, por eso están las otras concordancias. Ahí normalmente las Biblias tienen también más concordancia en lo que acabamos de leer. Entonces vamos al 10. Vamos al 10 y podemos leer desde el 10, 29, desde el 10, sí, 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ahorita vamos a atar todos estos cabos. Daniel 10, 29. Al tiempo perdóname, 11, 11, 29. Sí, Daniel 11, 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí comenzamos a unir las conexiones de Dios. Y los sabios del pueblo, perdón, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, y a fuego en cautividad y despojo.
y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, con engaños. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Vamos sin perder ahí, vamos a Tesalonicenses, teniendo en mente lo que acabamos de leer, y vamos a aclarar esos dos punticos que apenas sobrevolando leímos. Segunda Tesalonicenses. Sí, Segunda Tesalonicenses 2. Y mire ese título, esta que tengo Reina Valera, hay un título que dice Manifestación del hombre de pecado. ¿Sí? Esta es textual, ¿cómo dice? Manifestación del anticristo. Mira, aquí lo dice directamente. Entonces dice, Segunda Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en lo alto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que debemos tener cuidado, porque muchas falsas señales van a salir por todo el mundo y de muchas maneras nos van a tratar de engañar, diciendo que la venida del Señor ya está, ya es. Por eso estamos viendo las señales, porque aunque está cerca, hay señales que se tienen que dar antes de su venida. ¿Sí ven? Y sin esas señales, aún no es la venida del Señor. Entonces por eso dice que no nos dejemos mover de estas cosas, porque nos van a tratar de engañar. Entonces sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a detenernos ahí un poquito. Estos son los diferentes nombres que da el Señor en la palabra a esa abominación desoladora. El hijo de pecado, el hombre de perdición, la imagen de la bestia, la abominación desoladora. ¿Qué son todas estas cosas? Son manifestaciones del anticristo, que él hace también de manera preliminar, engañando al mundo entero. Entonces, en Apocalipsis dice de una imagen que el anticristo va a poner de él para que se le adore, ¿sí? Pero en lo que estábamos leyendo en Mateo 24 dice, dijo el Señor, cuando veáis a la abominación desoladora en el lugar santo, ¿sí? Donde no debe estar. ¿Cuál es el lugar santo? Es ahí el monte Moriah, donde está el templo de Salomón. Ahí es el lugar santo del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que como vamos en una panorámica apenas lo podemos contar hoy así. Luego, si el Señor lo permite, entramos a escudriñar todas las evidencias que hay. Hay evidencias en internet, hay evidencias históricas, hay evidencias geográficas, hay evidencias matemáticas, hay evidencias literarias, hay evidencias antropológicas, hay evidencias astronómicas, no astrológicas, sino astronómicas, hay evidencias astronómicas de estos acontecimientos. Amén. Entonces, el lugar santo es ahí el lugar donde se construirá el tercer templo. Pero como el pueblo de Israel no ha aceptado que Jesucristo ya vino como el Mesías, por eso le preguntaban los discípulos al Señor Jesucristo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos conocían la historia y conocían la Torá, ¿sí? El Antiguo Testamento, donde se profetizaba que vendría el Mesías y vendría a reinar. Pero lo que pasa es que ellos se enfocaron solamente en que venía a reinar. Olvidaron la parte de la salvación. Y si el Señor venía con rayos y centellas a destruir a todo el mundo, pues entonces, ¿qué era lo que iba a salvar? ¿Sí? Por eso el primero vino como cordero,
a salvar lo que se había perdido. Pero el pueblo de Israel no lo aceptó. ¿Por qué? Por eso decía el Señor, pueblo de dura cerviz sois, pueblo de duro corazón sois, quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque en la dureza del pueblo ellos dijeron, no puede ser, que el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí?, que nos ha escogido como su pueblo, venga a morir. No puede ser. Él tiene que venir es a reinar en el templo de Salomón y a destruir a todas las naciones alrededor, que es lo que está profetizado, ¿sí?, y a restaurar el reino de Israel. Entonces, construyendo el tercer templo, que ya está listo para ser construido, solamente que falta que haya esa falsa paz y seguridad entre palestinos e israelíes, que es el eslogan de la ONU, ¿cierto? Paz y seguridad. Y es lo que dicen los presidentes de turno vez tras vez, es lo que queremos, paz y seguridad. Paz y seguridad es lo que queremos. Esa es falsa paz. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Miren la evidencia ahorita del acuerdo, del falso acuerdo de paz en Colombia. Miren la evidencia ahorita, ¿sí ven? Porque una paz que no está fundamentada en Cristo no es verdadera, es falsa, ¿sí ven? Entonces, en la construcción de este tercer templo que está profetizado, habrá una falsa paz ahí donde se tolerará que esté el pueblo el pueblo musulmán junto con el pueblo judío e israelita ahí en el templo, porque donde está la mezquita, ¿sí?, es el atrio de los gentiles, que el Señor aquí en la palabra dice que será hollado el atrio por los gentiles. Y donde está la parte judía es donde sería el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que bíblicamente no habría problema de que el templo estuviera ahí como lugar de adoración. ¿Qué es lo que sucede? Que con las señales y prodigios que estamos leyendo que hará la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, la abominación desoladora, con esas señales, el pueblo judío va a pensar que ese es el Mesías y será el que les va a inaugurar el templo. Entonces sigamos leyendo. Estamos ahí en... Si volvamos a leer desde el 2.3, segunda de Tesalonicenses 2.3. Nadie os engañe en ninguna manera, amén, Señor. Guárdanos aún de nosotros mismos. Señor, que yo escuché un toque de trompeta aquí en el cielo, allí en la esquina. ¿Sí? ¿Y los sellos? ¿Y qué pasó con la apertura de los sellos? ¿Qué pasó con el sexto sello, el gran terremoto? ¿Qué pasó? No, ningún toque de trompeta. Primero son los 7 sellos. Y el séptimo sello da la apertura al toque de las trompetas. ¿Se ven? Son engaños sutiles. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Estamos viendo apostasía hoy en día? Amén. Esa es una señal lamentable que estamos viendo. Hay degradación de la fe, negación de la fe. Lo hay ahora, apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Ya vimos manifestarse el hombre de pecado? No, aún no. Aún no lo hemos visto, pero sigamos leyendo. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Percibimos que haya cosas en el mundo que se opongan a la cristiandad, a la iglesia? Sí las hay, ¿cierto? Entonces miren cómo se está manifestando el hombre de pecado, encubiertamente. Por eso dice el Señor que velemos, porque nosotros no somos hijos de oscuridad, sino hijos de luz. Velemos, porque el ladrón viene por la noche a robar. ¿Sí ve? Entonces sigue diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, era una iglesia que aproximadamente, dicen los historiadores y los investigadores de teología, tenía máximo 6 meses, ¿sí?, o un año de haber sido fundada. Y ya Pablo les hablaba de la manifestación del hombre de pecado.
¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Aquello que fue, aquello que es, ya fue. Y lo que ha de venir vendrá. Y Dios restaura lo que pasó. Porque a Pablo se le había revelado ese ciclo que se da en la historia de la humanidad, donde las cosas que ya sucedieron vuelven a suceder. Pero mientras vuelven a suceder, el pueblo del Señor es madurado, preparado para las bodas del Cordero. Amén. Entonces, esto sucedió ya en el año 70, ¿sí? Cuando fue destruido el segundo templo. El primer templo fue destruido por Antíoco Epifanes, ¿sí? Y el segundo templo, si lo recuerdo bien, fue destruido por Vespasiano, ¿sí? Por Tito, el hijo de Vespasiano, fue destruido, ¿sí bien? Entonces miren que ahorita viene un tercer templo y ese también será destruido. Entonces dice, ¿no os acordaba que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es lo que estamos viendo. Miren que no se ha manifestado el hombre de pecado, pero ya está en acción. ¿Sí? Está obrando, está trabajando, no está perdiendo tiempo. Él se aprovecha cada oportunidad. Solo que al presente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor anulará. La palabra dice anulará, como dice en la textual, Danielita. Matará. La palabra en el griego es anulará con el espíritu de su boca y lo reducirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, Dios es un Dios serio. Él es amoroso. Y esa es la definición misma del amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando el ser humano persiste en pecar, el Señor dice, sí, bueno, los demonios están alrededor, diciéndole, déjanos ir a ellos, déjanos ir, mira cómo pecan contra ti, déjanos ir para que los engañemos, para que los inundemos de toda inmundicia. Y el Señor dice, esperen, esperen. Hasta que llega un momento en que el Señor dice, está bien, ve, ve. Como hizo con los 400 profetas y el rey Acab. Un espíritu maligno se presentó delante del Señor y le dijo, yo seré en ellos espíritu de mentira. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sí, está bien, así lo harás, ve. Y engañó a los 400, ¿sí bien? Entonces el Señor también dice, sí, tú persistes en hacer el mal, está bien. Sigue creyendo que ese mal que estás haciendo es el bien. Por eso, nuestra bondad debemos ponerla delante del Señor. Nuestras buenas intenciones debemos entregárselas al Señor. Señor, yo siento que hay cosas que están mal en la iglesia. Quiero exhortarlos a todos, Señor. ¿Hasta dónde eso que tú quieres hacer es lo que el Señor quiere que tú hagas? Parece un buen acto, ¿cierto? Un acto de atalaya, hablando a todos, ojo, cuidado. ¿Sí? ¿Y será que eso es lo que el Señor quiere? Que tú vayas y descubras cosas que el Señor ha tenido en privado con los hermanos porque el Señor los está tratando en lo oculto. Como le dijo al rey David, bien que en lo oculto me has formado y mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? El Señor trabaja en lo oculto. Necesito yo ir y desnudar el pecado de mi hermano delante de todos, que porque la iglesia se debe corregir. Hermano, llévalo primero ante el Señor. Señor, esto es lo que tú quieres. Y pregúntate si el Señor ha sido así contigo.
El Señor te puso allá en la pila pública, ¿sí? Allá te puso a que te apedrearan. No, el Señor te llamó en secreto, con cosas que Él sabía te trajo. ¿Sí ve? Entonces nuestra bondad a veces es maldad para el Señor. Por eso decía el Señor, como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. Hay que temer, hermanos, delante del Señor cuando yo pienso que puedo ir y aconsejar a alguien, o exhortar, o reconvenir a alguien. Porque, ¿cómo sé yo que yo no estoy en un error peor? Solo el Señor lo sabe, por eso dice el Señor, recibid al débil en la fe. Y si alguno estuviera en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ah, bueno, ¿quién de nosotros se cree espiritual? ¿Quién de nosotros puede mirarse al espejo y decir yo soy espiritual? Eso solo el Señor lo puede revelar a cada uno, porque tampoco vamos a tener un menor concepto del que debemos tener, ni uno mayor ni uno menor, porque el diablo vez tras vez nos va a decir, tú eres lo peor. No es verdad, el Señor murió por todos menos por ti, porque tú sí eres de lo peor. Y bueno, puede ser como decía Pablo, a mí, que soy el menor, el más indigno, fue dada esta revelación. Y eso es cierto, ¿sí ven? De nosotros. Pero el Señor te puede a ti decir, sí, pero en eso tú eres el indicado, ve. Y el Señor sabe las palabras que pone en cada uno. Pero porque yo ya fui a los pies del Señor, no porque yo sentí y obré. Y ahí mismo dice, eso es lo que nos pasa frecuentemente. Tenemos un sentir, un pensamiento en el corazón, oramos al Señor, pero no esperamos la respuesta. Actuamos, obramos. Bueno, yo lo sentí, ya lo puse en las manos del Señor, ahora voy a hacerlo. No, hay que esperar, hay que esperar. Y la paz del Señor confirmará en nuestros corazones las cosas. Entonces, esa manifestación del hombre de pecado ya está actuando, ya está obrando. Pero el Señor nos dice que no nos engañemos. Entonces retrocedamos allá a Primera Tesalonicenses. Dice, no os engañéis, ¿cierto? Vamos a ver si alcanzamos. Faltan 10 minutos para la una. Vamos a ver si en estos 10 minuticos alcanzamos a sobrevolar otro poquito con nuestro dron espiritual. Primera Tesalonicenses 4:13. Sí, entonces leímos ahí en segunda a los tesalonicenses que ¿qué decía? Que no nos dejemos engañar, ¿cierto? ¿Y cómo comienza 4:13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sí, o sea, el Señor no quiere que ignoremos estas cosas, ni que nos dejemos engañar, pero que no las ignoremos. Entonces, ¿qué sucede a veces? Y les ruego a mis hermanos que me entiendan en el sentido que lo voy a decir. ¿Sí? Ustedes conocen que lo digo con todo amor para mis hermanos. No es que yo diga, no, 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 yo de esas cosas no quiero escuchar. A mí no me gustan esos temas. Ya lo que ha de venir vendrá y lo que haya de pasar pasará. No, hermanos, miren que la palabra del Señor dice que Él no quiere que lo ignoremos. Pero tampoco el que está escudriñando en todo y entonces entra a la red oscura de internet y consulta libros oscuros, ¿sí? Y consulta cosas del diablo para ver cómo es que se va a manifestar el diablo y qué veces son sus tretas, porque eso tampoco es, hermano. ¿Sí ve? Acuérdense que Dios es siempre de equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio, no de extremos. La curiosidad es mala, ¿sí? Pero la ignorancia también. ¿Sí ven? Entonces, como nosotros somos cristocéntricos y el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos da el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio nuestro? Entonces, ¿qué nos dijo el Señor? No nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuál es el equilibrio entre el poder y el amor? El dominio propio. A veces mi amor malcría, estorba,
lo que el Señor quiere hacer. ¿Sí? Engaña, porque disfrazo mi amor de bondad. A veces mi poder daña, porque soy el jefe, ¿cierto? Entonces voy y puedo subyugarlos, porque tengo edad, porque soy el papá. ¿Sí ven? Y a veces, ¿qué hago? Exaspero a mis hijos. Y en lugar de edificarlos, los destruyo. Por eso el equilibrio es entre el poder y el amor es el dominio propio. Dios es un Dios de equilibrio. Entonces no nos vamos a ir a ningún extremo. De escudriñar todo donde Dios no nos ha mandado y que tal vez caigamos presas del diablo, ni tampoco a ignorar todo. No, el Señor dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hermanos. Gloria a Dios. Nuestros hermanos en Cristo que mueren van a reunirse con el Señor. Ah, pero es que ese hermano mío que murió, yo no sé si él siguió su vida con el Señor. Bueno, hermano, pero murió en el Señor. No como los del mundo que murió y no saben qué va a pasar con él, porque la pregunta clásica, cuando tú mueras, ¿a dónde crees que vas a ir? Nosotros los cristianos ya sabemos, ¿cierto? Nos vamos a reunir con el Señor. Ah, claro, en la reunión con el Señor, que era lo que preguntaba Gustavito, pero no sé si alcancemos hoy a tocarlo. En ese momento, ¿qué se da? En el tribunal de Cristo. Ah, bueno, estoy con el Señor, pero llego al tribunal de Cristo, ¿cierto? Ah, bueno, ya el Señor me juzgará y tendrá misericordia, porque el Señor dice que hasta un vasito con agua no quedará sin recompensa. Entonces, Manuelito, mire, tiene ya una recompensa, me trajo este vasito con agua. ¿Sí? Entonces dice, un vasito con agua que deis a estos pequeñitos no quedará sin recompensa. Porque nosotros sumamos. Y yo digo, bueno, Manuelito me da un vasito con agua, la próxima vez yo le voy a dar un vasito con agua. Pero el Señor no suma, Él multiplica. Entonces, si hay un vasito con agua que Él me dio, más tarde le va a dar un almuerzo. Aquí en un ágape, acá con todo, ¿sí ve? ¿Sí? Porque así es como hace el Señor, Él multiplica, Él valora muchísimo lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros no somos de los que no tienen esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Yo lo tengo literalmente porque mi suegra se llama Esperanza. ¿Sí? Entonces yo no solo tengo la esperanza, sino que tengo a mi suegra Esperanza. ¿Sí? Doble esperanza tengo yo. ¿Sí? Entonces miren que nosotros no somos de lamentarnos y entrar en una depresión terrible y en un desasosiego de nuestro corazón porque murió alguien en Cristo. No, el dolor está, es verdadero. Las lágrimas son genuinas. ¿Sí? La herida del corazón es sincera, pero no somos como los que no tienen esperanza, porque el Señor dice que no ignoremos a los que murieron, no, a los que duermen en un reposamiento. Sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y lo creemos, amén, lo creemos, y resucitó, amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren que comenzamos a entrar en los misterios y ahora sí se puso más difícil la cosa, porque ya me va a quedar difícil parar en 5 minutos, porque es que entramos en unos misterios que no se pueden dejar solamente aquí. Toca entrar en ciertas cosas, amén. Les ruego a mis hermanos toleren un poquito, que tal vez me tome unos 3 vasos de agua. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire que Pablo está recordando aquí Mateo 24, Lucas 17 y 21, Marcos 13 y también la bendición sacerdotal de Juan 17, donde decía, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso entra aquí, en esto que estamos considerando. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dejémoslo en stand-by y retrocedamos otro poquito ahí a Corintios. Vamos a primero a los Corintios 15.
A mí me gusta mucho los mensajes que envía, por ejemplo, Raulito, y disculpa que te nombre Raulito, porque son de hermanos que están pendientes, ¿sí? Alertando, ojo, pilas, acuérdense que vimos esto, acuérdense que el Señor está cerca, mucho cuidado, ¿sí? Esas son cosas que hacen falta. Y está el otro equilibrio, veo los mensajes que envía Manuelito, ¿sí? Que Señor, ayúdanos en nuestra fe, de aliento cada día, de esperanza, de ánimo. Entonces miren cómo en una iglesia normal se debe dar ese equilibrio. Eso es, esa es una iglesia normal. Está el que exhorta, el que anima, está el que consuela y el que atiende, ¿sí ven? Está el que escudriña y encienda y enseña. Está el otro que apacigua y dice, sí, hagámoslo hermanos, pero en la paz del Señor, tranquilo. Esa es una iglesia normal, donde se manifiesta cada uno y se tolera cada uno en la paz del Señor. Amén. Entonces vamos a 1 Corintios 15:51. Entonces dice, voy a leer 1 Tesalonicenses 4:15, pero para ir de inmediato allá primera de Corintios 15:51, ¿listo? Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ay, ¿por qué me detengo ahí? Porque no olvidemos que la reunión pasada hubo una pregunta de Gustavito y hay que irla contestando a medida que vamos compartiendo. Gustavito preguntó, hermano, ¿eso que estamos hablando es de la venida del Señor? Y le dijimos, no solo se da la venida del Señor, se dan muchas cosas al mismo tiempo, o varias cosas. Entonces miren que aquí ya estamos viendo. Viene el Señor con los que ya murieron en Cristo, ¿cierto? O sea, primera cosa, hay quienes ya murieron en Cristo, en la venida del Señor. Primera situación. Nosotros somos los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y lo más probable, según las señales, no porque nosotros nos vamos a aventurar a dar días y fechas, aunque por las señales ya entendemos que va a ser de noche. ¿Sí ven? Pero eso es lo único que el Señor nos permitió entender, para que estemos velando y orando. Porque uno de noche, ¿qué hace? Uno de noche duerme y descansa. Entonces, ¿cómo vela uno y ora si está durmiendo y descansando? Ah, bueno, dice el Salmo, si recuerdo, creo que es el Salmo 4, pero no me acuerdo bien, o 104, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, ¿voy a dejar de dormir a partir de hoy? No, no, hermanos, porque cuando nos acostamos oramos, Padre, guarda tú nuestro dormir y nuestro soñar. ¿Sí ven? Y nuestra mente y nuestro descanso, Señor. ¿Sí ven? Entonces, ahí estamos velando. Amén. Entonces, miren las cosas que se dan. Hay quienes ya durmieron con el Señor, de aquí para atrás. La iglesia, en todas sus edades y siglos, de aquí para atrás. Ya están con el Señor. ¿Dónde están? Perdónenme, hermanos, pero ya que sea el momento, vamos a ir aclarando esto. Vamos ahí a Apocalipsis sin perder dónde estamos. Vamos a Apocalipsis 6, 6:9, sin perder dónde estamos, porque estamos hablando de los que durmieron, ¿cierto? Entonces dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Miren, hay quienes están clamando ya, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ¿qué dice el Señor? Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que
se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿dónde están los hermanos que están durmiendo? Con el Señor. Los mártires tienen un lugar especial con el Señor. Y los otros que murieron naturalmente, por X o Y motivo, pero murieron naturalmente, o sea, naturalmente me refiero a que su cuerpo dejó de tener vitalidad, están allá esperando con el Señor. Y están clamando los mártires, Señor, ¿hasta cuándo? Y a veces el Señor permite que la oración de la iglesia se una a la oración de los mártires que están allá. Y la iglesia ore, Señor, ¿hasta cuándo no venga la sangre de los mártires que están siendo muertos por causa de ti en la tierra? Y el Señor dice, esperen un poco, porque el Señor no retarda su promesa, lo que leíamos ahorita, ¿sí? Entonces dice, que nos dice un misterio, entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, primera situación, hay quienes durmieron ya en Cristo. Segundo, están allá esperando la manifestación del Hijo de Dios. Tercero, cuando se comienzan a dar las señales de la venida del Señor, el Señor se prepara con los que ya durmieron en Cristo para venir a la tierra, ¿cierto? Tercero, cuarto, cuando ya el Señor ve las señales de la tierra, que se da el cumplimiento tipológico que está en la palabra, viene el Señor en las nubes con la iglesia, ¿cierto? A reunirse con la iglesia que aún está viva acá en la tierra. Pero en ese instante que viene, que es lo que dice en el libro de Daniel y dice en el libro del Apocalipsis, que no lo hemos leído, por eso digo, vamos sobrevolando, se da la batalla de Armagedón, en el valle de Megido, ahí donde está la frontera de Israel con Jordania. Por eso decía el Señor, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Los montes son de quién? De Jordania. Los montes son de Jordania. Entonces Israel huye a los montes, que es una tipología. Pero también dice, el que esté en la azotea no descienda. El que esté haciendo una cosa no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque también dijo el Señor, como en los días de Lot. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Se hizo estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró al mundo que estaba dejando. La perdición del mundo la estaba dejando y ella todavía tenía su corazón en el mundo. El mismo Lot tenía su corazón en el mundo. Por eso los ángeles dice ahí que lo cogieron de la mano y lo sacaron y dijeron, apúrate, apúrate, apresúrate porque no podría hacer nada mientras tú estás acá. Y le dijeron, huye a los montes, le dijeron a Lot. ¿Y Lot qué dijo? No, déjenme ir a esa ciudad pequeña que está allá, que era Zoar. ¿Por qué? Porque Lot en su corazón todavía quería seguir siendo el juez, el reconocido y tener posesiones, ¿sí ve? No quería soltar sus cosas. A mí me pasa. Esta Biblia, yo la cuido y una vez, sin querer, mi esposa se le olvidó en la casa y yo, ay, no, me molesto con mi esposa y no sé qué, y mi amor, pero ¿por qué? Yo más bien la sigo llevando siempre. ¿Y saben qué pasó? Se me quedó en un taxi. Se me quedó en un taxi y me lamentaba yo por la Biblia, y yo, mi amor, pero ¿cómo fue? Yo mismo la boté, luego me lamentaba mucho. Y lamentándome en eso, como 3 días, hasta que el Señor me permitió entender. Dijo, hasta de una Biblia te estás apegado. Hasta de eso te pegaste. Si yo la grabé en tu corazón, si la palabra está escrita en tu corazón, y si regañaste a tu esposa. Y yo lo entendí y me acuerdo que le dije a mi esposa, mi amor, ya entendí por qué se me perdió la Biblia. ¿Y saben qué pasó? Y no miento, el Señor sabe. Iba yo atravesando una calle y paró un taxi. Y pitó, dijo, Señor, 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 ¿esto es suyo? Yo dije, sí, eso es mío, sí, Señor, eso es mío. Y es que la vez pasada que yo los traje, a usted se le quedó esto. Y yo se lo guardé hasta cuando lo volviera a ver. Y me devolvió la Biblia. 3 días después, hermanos, me devolvió el Señor. ¿Sí ven? Entonces, para que entendiera, amén, para que entendiera, hermanos,
El Señor vez tras vez dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque el Señor sabe que nuestra alma se apega a las cosas de la tierra. ¿Sí ve? Otra, y perdóname que cuente anécdotas personales, hermanos, es como testimonio. A mí me gustan las planticas y soy cuidadoso y las planticas y las maticas y que no me las cojan y no me las muevan ni nada. Y hay una que tenía muy bonita, entonces en un trasteo, esa fue la única que no subí el trasteo, no, o sea, yo la cuido, no sé qué, llévenmela con cuidado, si sé más. La subieron con cuidado, la amarraron bien, que no le pasara nada. Yo dije, déjenla donde haya cosas livianitas, todo eso. Cuando llegó el trasteo, lo primero que fui a mirar fue mi matica bonita de años cuidándola. Y le había caído encima una bolsa donde estaba un oso grande que tenemos en la casa, un oso de peluche. Y le cayó un oso de peluche grande y aplastó todas las maticas. Y ahí que entendí, lo mismo, Señor, perdóname Dios mío porque no aprendo. Hermanos, son ejemplos tontos, si podemos decirlo, mínimos, pero así somos nosotros, hermanos. Cuando el Señor nos diga, huyan, huyamos, hermanos, que se me quedó el celular en la mesita, sí, se quedó en la mesita. Porque si el Señor dice, huid de la tentación, es porque hay que huir, no porque yo tengo que enfrentarla. Huid, huid. ¿Sí ve? No entres allí, es porque no debo entrar. No es que yo entro por curiosidad, no. No entres, huid. Entonces, eso nos lo enseña el Señor. No podemos volver atrás. Entonces sigue diciendo, íbamos ya en que se dará la batalla de Armagedón, ¿cierto? Dándose la batalla de Armagedón, que es para lo que el anticristo está preparando a todas las naciones de la tierra, engañándolas con una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial es un engaño satánico, ¿sí? ¿Donde qué hace? Hay un libro de Rick Joyner que se llama Preparándonos para la batalla final. A este hermano el Señor le permitió tener la visión de poder ver espiritualmente lo que sucede en cada ser humano con los ángeles y los demonios, es decir, la batalla espiritual. Y él veía que cuando peleaban dos personas, eran dos demonios que estaban encima de ellos, que querían matarse el uno al otro, porque en los demonios no hay amor. Los demonios mismos se quieren destruir a sí mismos y entre ellos mismos, porque en ellos no hay ninguna bondad. Entonces por eso se atacan las naciones contra las naciones, porque hay príncipes en las potestades del aire sobre barrios, sobre localidades, sobre municipios, pueblos, ciudades, continentes. ¿Se acuerdan el mensaje de Samuel Doctorian de los ángeles de los 5 continentes? Que el Señor le dio otra visión. Entonces, el Señor le permitió ver a este hermano eso que sucedía. Por ejemplo, le permitió ver que las personas que ven pornografía, hay demonios vomitándolos encima toda inmundicia. ¿Sí? Para que vean eso, que es inmundo. Dios lo hizo santo, pero el diablo lo hizo inmundo, ¿sí ve? Porque el diablo siempre quiere dañar lo de Dios. Entonces, en este momento, lo que están haciendo todas esas huestes espirituales de maldad que decía Pablo ahí en Efesios 6, y gobernantes de las tinieblas, es provocando a las personas dirigentes de las naciones para que peleen contra ellos en una guerra mundial que involucre a toda la población. Pero en realidad lo que quiere es que cuando el Señor en su segunda venida venga por la iglesia, bombardeen al Señor con esas bombas atómicas y de neutrones y de protones y de hidrógeno, etc. ¿Y qué dice el Salmo 2? Dice el Señor, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Sí ven? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reirá de ellos. ¿Sí? Porque el Dios que creó los protones, los neutrones, los electrones, los cuásar y las mínimas partículas que aún el ser humano no conoce, no podrá tener control sobre una bomba atómica. ¿Sí ven? Como pasa hoy en día, los misiles que tiran contra Israel, los que la cúpula de hierro, que es un radar, no logra destruir y siguen derechos, se desvían y caen por allá en el desierto. ¿Sí ven? Lo hace el Señor. Entonces, está el diablo engañando a las personas para que haya esa guerra. ¿Sí ven? Eso es en su segunda venida. Para venirse a él a reunir en las nubes con la iglesia. Ahora,
Mientras todo eso sucede, miren esa línea que hemos visto de tiempo, ¿cierto? Donde todo eso sucede, se va dando en la tierra la apertura de los 7 sellos y comienzan a tocarse las trompetas. Porque, ¿qué dice ahí? Dice, porque es, perdóname, dice en el 52, Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que seremos transformados, ¿cierto? Para podernos reunir con ellos en las nubes. Si nosotros subimos a la Torre Colpatria, comenzamos a sentir que el oxígeno se nos dificulta. Si vamos al Nevado del Ruiz, nos agitamos ya porque no hay casi oxígeno. Y si nos reunimos en las nubes con el Señor, sin nuestros cuerpos mortales haber sido transformados, pues antes de que lleguemos a Él morimos. Por eso dice que sufriremos una transformación. Nuestros cuerpos serán glorificados, que son las 3 etapas de la salvación. La salvación de nuestro espíritu que ya se dio. La salvación de nuestra alma que se está dando en este momento. Y la salvación o glorificación de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo que se dará en la venida del Señor. Amén. Entonces, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿cierto? A la final trompeta. Entonces vamos a ver esa final trompeta. Vamos a verla ahí Apocalipsis y perdónenme hermanos, vamos por lo menos dejando este tema completo. Entonces vamos a Apocalipsis 11:15. ¿Por qué vamos a ver Apocalipsis 11:15? Porque hermanos, en medio de estas situaciones y de estas cosas, hay por lo menos 8 doctrinas que yo he alcanzado a leer acerca de la gran tribulación. Entonces están los pretribulacionistas, los posttribulacionistas, los tribulacionistas, ahí van 3, pero cada una de esas 3 tiene otras 2 que se le dividen, porque hay unos que dicen que sí, pero que no, que un poquito, pero que no mucho, ¿sí? Entonces hay muchas doctrinas de la tribulación, pero ¿qué dice la palabra? Entonces dice la séptima trompeta, ahí en Apocalipsis 11:15. Entonces vimos que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que es la venida del Señor, porque Él dice que como el rayo, ¿cierto? Que va de oriente a occidente y que viene así, como el relámpago, así será su venida. Y aún a esa velocidad, todo ojo lo verá. Entonces dice, a la final trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Ahí ese que has de venir no está en el original griego, porque es que aquí es cuando ya vino. ¿Sí ven? Ahí ya vino, no es que has de venir, sino que como antes de aquí dice, y el que has de venir, y el Señor sí lo dijo así, porque ahí todavía no estaba dando esta revelación, el copista, el que lo fue transcribiendo, lo dejó, pero a ese no va. Entonces dice, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, ¿sí lo vemos? Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, coma, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, coma, a los santos, coma, y a los que temen tu nombre, coma, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, leíamos en Tesalonicenses que a la final trompeta, ¿cierto, hermanos? Y aquí estamos escuchando la séptima trompeta, que es la final trompeta, ¿cierto? Y ese es el momento de su venida, la final trompeta. ¿Sí? Vamos siguiendo la línea cronológica. Sí, señora, así es. Entonces, vemos que está la séptima trompeta. ¿Ven, hermanos?
¿Y cuántas cosas pasaron de aquí hasta la séptima trompeta? La sexta trompeta, la quinta, la cuarta, la tercera, la primera, el sexto sello, el quinto sello, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. ¿Sí ven, hermanos? Miren todo lo que ha sucedido antes de la venida del Señor. ¿Sí ven? La apertura de los sellos donde salen los jinetes, que sale el blanco del evangelio, sale el jinete del hambre, el jinete de las guerras, el jinete de las pestes, sale el otro sello que es donde están los que murieron por causa del Señor, el sexto sello donde se da el terremoto, la luna se pone roja como sangre y el sol negro como tela de silicio y se da un terremoto fuerte, ¿sí ven? Se da el séptimo sello, y ahí hay un paréntesis en la apertura del séptimo sello donde son vestidos los 144,000 de las 7 tribus y también de la iglesia que se guardaron vírgenes hasta la venida del Señor. Luego se da la apertura de la primera trompeta, ¿sí? Porque toca la trompeta, entonces se desata lo que viene con la primera trompeta y vienen ya el cumplimiento de las pestes y las hambrunas, pero en un grado mayor, ¿sí? Miren todo lo que se da. Cae un astro del cielo que se llama Ajenjo y daña la tercera parte de las aguas del cielo, de la tierra, perdón. Cae del cielo y daña la tercera parte de las aguas potables de la tierra. Miren todo lo que se ha dado, hermanos. Y hasta ahora en la séptima trompeta dice que el Señor viene. Entonces, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación o no pasará? Hermanos, la Biblia es nuestra autoridad. La palabra del Señor es la autoridad que nosotros tenemos. Es la interpretación bíblica la que estamos leyendo. Esa es una regla de hermenéutica, ¿sí? Que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ven, hermanos? Esto hoy en día no se predica. No se predica, hermanos. O se predica diciendo que la iglesia no pasará por la tribulación, hermanos. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que cuando hay dificultades en la iglesia, los hermanos ahí mismo, el Señor se vuelve tropezadero para ellos. Pero ¿cómo así, Señor? Si tú eres el Rey de Reyes y nosotros debimos vivir como reyes. No, hermano, no es así, no es de esa manera, hermano. Miren lo que dice el Señor. Miremos la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, se da el toque de la séptima trompeta, se da la batalla de Armagedón, se está dando la gran tribulación. Antes de la gran tribulación se dieron los 3 años y medio de pactos, luego se están los 3 años y medio en que suceden las cosas. La tribulación y después de los 3 años y medio lo llaman la gran tribulación. Imagínate. Esa es otra regla de hermenéutica. Un texto sacado de contexto es un pretexto. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Tú tienes que coger todo el texto, por eso dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad, pero no solo eso, y eterno todo juicio de tu justicia. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Entonces, ¿sí ves? ¿Qué dicen? Dicen gran tribulación y dividen gran de tribulación. No, hermanos, no es así. Eso es un pretexto. ¿Para qué decir? Para decir, la iglesia no va a sufrir esas cosas, hermanos. Por eso aprovechen ahora que están en el mundo y tengan las cosas del mundo, porque el mundo las tiene y tiene el poder, y el poder es para la iglesia. No, hermanos, no es así. La iglesia reinará con el Señor, amén, pero en el milenio. Entonces ahí sigue. Ya para terminar este aspecto, este sobrevuelo, dice, el Señor Jesucristo viene por su iglesia, ¿cierto? Estamos en una etapa crítica de la gran tribulación, está su iglesia siendo muerta en la gran tribulación, viene el Señor, juzga, porque ya están todas esas plagas se dieron, pero hasta la tercera parte, porque luego en la consumación de las tazas de la ira ya es la cuarta parte de la tercera. O sea que cuando tú sacas la cuenta de cuánta gente murió, si sacáramos la cuenta de la gente que hay hoy en día, más o menos mueren 2.800 millones de personas. ¿Sí? En todas esas cosas terribles. Y la tierra queda destruida. Entonces el Señor se lleva a su iglesia,
ya la iglesia pasó por está en la tribulación y se lleva a la iglesia ya en el fin de la tribulación. Se da el tribunal de Cristo, ¿cierto? Ahí, en el momento que está la iglesia con el Señor aparta las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Mientras tanto en la tierra dice que hay locura en la gente por lo que sucedió, ni siquiera por las guerras y las peces de la hambruna, dice que la gente correrá de lado a lado, y dice, en la primera parte dice que por el bramido del mar, ¿sí? Pero después correrán de lado a lado porque no entienden lo que pasó, pero la misericordia del Señor dice ahí, las gentes, ¿cierto? Dice que entenderán lo que pasó, si era verdad lo que pasó. Entonces, hago una pregunta, mis hermanos. Si toda la iglesia se va y quedan aquí unos, ¿quién les predica? Si la iglesia no pasa por la gran tribulación y están en tribulación las gentes de la tierra y la humanidad de la tierra, ¿quién les predica de lo que está sucediendo y quién les explica? Por eso dice el Señor en Lucas 17 y 21, dice, bienaventurados los que no tengan que pasar por esa hora de la prueba. Amén. Es una bienaventuranza, hermano. Si tú oras, Señor, por favor, yo no me siento capaz de pasar por la hora de la prueba, Señor. Yo soy capaz que yo digo, bueno, póngame la marca. Sí. Yo soy capaz que digo, sí, Señor, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Si a Pedro le pasó. Eso es sensato delante del Señor. Señor, yo no me siento capaz. Amén. Ojalá seas tenido por digno de no pasar por esa hora de la prueba. Lo dice el Señor, es una bienaventuranza. Pero también dice, bienaventurados los que resistan hasta el fin y puedan estar firmes. O sea que hay unos que deben resistir hasta el fin, dice. Exactamente, morirán como mártires, pero predicarán el Evangelio. Muchos de los que se queden ya conocerán el Evangelio. Gloria a Dios. Y dirá, oiga, es verdad lo que nos decía fulano, ¿usted se acuerda? Allá en la empresa que era hasta fastidioso escucharlo. Si era verdad, mire que sí vino. Señor, ayúdanos. Algo nos decía él que perdón, Señor, perdónanos, Señor. Mientras tanto, arriba, en la reunión con el Señor, se comienza a preparar las bodas del Cordero. ¿Sí ven? Se comienza a preparar el milenio, el reino de Cristo en la tierra. Miren qué misericordia del Señor. Miren lo que le sucede a los que son cristianos y están en medio de la tribulación. Y Amén, Raúlito. Decías que temen de pronto no aguantar la tribulación. Amén, adelante, Raúlito. Porque dicen que no, que la tribulación viene antes para que no suframos. Isaías 57 recuerda, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea, los cristianos que están pasando por la tribulación, pero que dicen que esto es muy grande, pues entonces perece el justo. No hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Esos cristianos van a morir en medio de la tribulación. Amén. No hay quien entienda que delante de ellos, no hay quien entienda que delante de la aflicción, o sea, delante de la tribulación, es quitado el justo. Amén. Hay quienes, como dice Mauricio, dicen, oye, Señor, es que es muy duro para mí esto. El Señor sabe y sabe en qué momento lo quita, pero no lo quita arrebatándolo con el Señor, porque es que el Señor viene al final. Entonces, se muere. El Señor sabe cómo se muere. Dice, mire el versículo 2 lo que dice. Entrará el justo, estamos hablando del cristiano ese que está sufriendo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén. ¿Ven? Gloria Eso a es Dios. muy comprensible o muy explicativo. Eso de que no vamos a ser capaces unos cristianos porque es que es muy dura la tribulación y efectivamente es muy dura. Amén. Muy difícil. Pero el Señor conoce el corazón de cada persona. El Señor sabe quién aguanta hasta el final y quién no aguanta. Amén. Pero el Señor sabe retirar al cristiano de esta tierra en el momento preciso. Si sabe. Correcto. Así es, Y hermano. descansará en su paz, en la paz del Señor. Así es, hermano. Gracias, Ahora, Raúlito. hay otros que no son cristianos
fíjense cómo llegará la tribulación a ese estado de dificultad, que desearán la muerte. Porque es tan terrible lo que están sufriendo que dicen, yo quiero morirme mejor, pero no permite el Señor que se mueran y tienen sufrimiento. En cambio, el Señor permite que sí sus santos mueran tranquilamente y se van en paz. Pero los que no son, los que no han aceptado, sí van a sufrir muchas cosas y no pueden morir. ¿Qué cosas? Así es, la muerte huirá de ellos, dice la palabra. Entonces, hermanos, ahí podemos dejar por hoy. Perdónenme que me tomé estos minutos, por eso pedí, digamos, su permiso para poder tomar estos minutos. Porque, hermanos, apenas lo que hicimos fue un sobrevuelo. Hay que entrar y escudriñar la palabra del Señor para no ser engañados. Pero aquí podemos dejar y orar al Señor, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos socorra, que podamos alertar a otros, que podamos hablar a los otros, porque todo el pueblo del Señor es un solo hombre para el Señor. Amén. Entonces, los unos podemos ir animando a los otros, y de congregaciones, de denominaciones, etcétera. Algo el Señor irá haciendo con ellos que les va a ir también profundizando la palabra. Amén, hermanos. Entonces, bueno, gracias y paz del Señor, hermanos. Les agradezco mucho. Perdónenme, hermanos. Oremos al Señor, hermanos, y quedamos en paz. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu inmensa bondad, Señor, por tu misericordia con nosotros, por contarnos como tus amigos, Señor, y no ocultarnos estas cosas, Padre. Gracias por ponernos como atalayas, Señor, para poder ayudar a otros, a nuestras familias y a nosotros mismos, Señor Todopoderoso. Tú sabes que te necesitamos, Señor. Tú sabes que las gentes te necesitan, Señor, y que aún hay muchos caminando de aquí para allá sin conocerte y que tienen su corazón dispuesto a conocerte, Señor. Por eso clamamos a ti por misericordia con ellos y con nosotros, Señor, y dejamos estas palabras en tus manos, Señor Todopoderoso, para que tú las grabes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, y podamos nosotros también, Señor, llevarlas a más personas. Señor, te rogamos nos guardes también de nosotros mismos, de la venganza del enemigo, Señor, de las tretas malignas. Guarda tú todas las cosas para que no haya malas interpretaciones, Señor, sino que seas tú el que dirija nuestro entendimiento, Señor Todopoderoso. Oramos por nuestros hermanos amados que están enfermitos, Señor, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, ya sea espiritualmente, Señor precioso, para que traigas tu sanidad a sus seres, Señor precioso. Espíritu, alma y cuerpo que sean sanados, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Y nos despedimos unos a otros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.